Hola, ¿cómo están? Les saluda el biólogo José Luis Vázquez Vegas y bienvenidos a Resiliencia TV, el cual es un espacio que difunde temas de interés a la ciudadanía de una manera amigable, buscando ser parte de la solución a las problemáticas de nuestro país. El día de hoy hablaremos sobre la agricultura y el cambio climático. Y para esto tenemos un invitado, un experto, digamos, en el tema, David Ramírez Collantes, ecólogo PhD en conservación y restauración de ecosistemas y de la diversidad biológica de la Universidad de Alicante de España. Actualmente se desempeña como científico en el Centro Internacional de la Papa, liderando la línea de investigación asociada a la fisiología de cultivos, modelamiento y sensoramiento remoto. También es coordinador de la acción climática dentro de la iniciativa del Programa Regional Latinoamérica y el Caribe. Recibió el premio al mérito Antúnez Mayolo en el año 2015 por investigación en la ciencia, otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica, el CONCITEC. Cuenta con 44 publicaciones en revistas de alto impacto, con contribuciones en Science Nature. Sus líneas de investigación se centran en el mapeo, en el manejo del riesgo para permitir un ahorro significativo del agua sin reducciones en el rendimiento, la inspección de rasgos de las plantas que resaltan sus respuestas funcionales a la sequía, utilizando modelación y asesoramiento proximal remoto, el análisis como la estructura de la vegetación, cómo la vegetación interactúa con los procesos multifuncionales de los ecosistemas, con más de 10 años de experiencia en estudios sobre sequía, cambio climático, ecofisiología vegetal de los cultivos, agricultura, modelación de cultivos y últimamente sensoramiento remoto. Le interesa contribuir con la generación del conocimiento científico que ayude al manejo sostenible de los recursos naturales, haciendo uso de la tecnología con la finalidad de acelerar procesos de conocimiento y gestión. Bienvenido, David, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, José Luis. Muy contento, la verdad, felicitarte por estas iniciativas. Pienso que, ante nada, los científicos somos comunicadores y el armar canales para poder llegar a más público, explicar un poco nuestras investigaciones, alcances científicos, es algo que necesitamos en la sociedad. Felicitaciones por ese programa. Ahora sí. La brecha que es grande, ¿no? Entre los científicos y el tomador de decisión. David, cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria. Sí, bueno, yo soy ecólogo formado en la Universidad Agraria y bueno, con experiencia, digamos, en entender un poco cómo la vegetación lidia sobre todo con la sequía, ¿no? Y luego entro yo al Centro Internacional de la Papa ya hace 8 años para trabajar con cultivos. Entonces, digamos que traigo paradigmas de la ecología, de la ecofisiología de plantas, ¿no? De la vegetación hacia la agricultura. Y eso me ha podido, digamos, dar otra visión distinta a lo que un agrónomo de repente podría tener, ¿no? Entonces, interesante, porque de alguna manera la conjunción entre ciencias es lo que creo que enriquece mucho, ¿no? El conocimiento científico. Exacto, ¿no? Esa interacción entre las ciencias va a ayudar a que se puedan ver cosas que antes no se veía, desde un punto de vista unilateral, desde un punto de vista de un enfoque, y creo que estas líneas de investigación que hemos dado lectura tienen un reto también grande, porque trabajas con tecnólogos, con ingenieros de sistemas, con otras carreras, ¿no? Y qué genial, David. David, cuéntanos un poco sobre el tema. El tema de hoy día es la agricultura y el cambio climático. Cuéntanos cómo se relaciona la agricultura, el agua y el cambio climático. Bueno, en primer lugar, la actividad, ¿no? La actividad en la agricultura y como actividad, digamos, cuya misión es importante, es alimentar a la población humana, ¿no? La actividad, digamos, agrícola ha tenido ya
históricamente una serie de, bueno, ha necesitado insumos, ¿no? Ha necesitado combustible, ha necesitado agua. La agricultura necesita aproximadamente el 70% de todo el agua dulce del mundo, ¿no? Entonces, es una actividad que ha demandado mucha agua, que está demandando mucha agua, y es una actividad que está demandando muchos recursos, ¿no? Energéticos, nutrientes, en fin. Esto, pues, tiene una huella, ¿no? Una huella de carbono, una huella hídrica grande, ¿no? Digamos que la agricultura, junto con la silvicultura y otros usos de suelo, son los segundos responsables de emisiones, después de, digamos, de la generación de energía y calor. Es el 24% de las emisiones vienen por esta actividad, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que esto promueve que mucho del carbono fósil, ¿no?, que se encontraba en el suelo se libere, ¿no?, por actividad de la agricultura, y esto lo que hace, pues, es que este carbono tenga este efecto llamado efecto invernadero, porque el CO2, ¿no?, finalmente lo que hace es acumular calor, y esto causa, pues, el calentamiento global, que a su vez causa el cambio climático, es decir, cambios en el clima asociados a actividades antropogénicas, ¿no? Entonces, ahí ha habido un reto, mejor dicho, una huella importante, ¿no? Está habiendo una huella importante, y el reto ahora es, digamos, mucho más desafiante, porque vamos a tener que alimentar a más personas, ¿no? Vamos a hacer más de 9.000 millones para el 2050, ¿no?, de personas que van a necesitar casi 2,5 más agua, ¿no?, para poder generar alimento, ¿no? Y si seguimos con una perspectiva, con un paradigma tal como hemos venido haciéndolo, esto va a ser desastroso, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco el reto. El cambio climático, a su vez, a lo que está originando es el incremento de eventos extremos. El 25% de los alimentos se pierden por sequías, por inundaciones, ¿no? Entonces es todo un ciclo, una retroalimentación positiva que, pues, que los gobiernos están comenzando ya. Bueno, de hecho, ¿no?, la zoonosis que estamos viviendo también es parte de estas, digamos, actividades que han promovido, ¿no?, la pérdida de biodiversidad, de cambios de uso de suelo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la interacción que existe entre estos tres elementos. Wow, es interesante cómo los presenta David. Hay muchas interacciones, como lo ha señalado, y sobre todo el hecho de que nuestro país es un país, digamos, altamente vulnerable al cambio climático, y sobre todo a este sector tan importante como es la agricultura, ¿no? David, según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, la agricultura es el tercer sector que más aporta, ¿no?, a las emisiones de gases de efecto invernadero, cuyas principales variables son fermentación entérica, manejo de estiércol, cultivo de arroz, suelos agrícolas, quema de pastos, ¿no?, quema de residuos agrícolas. ¿Cuáles son los factores determinantes del cambio climático que vendrían afectando, digamos, a la agricultura en el Perú? Respecto un poco a estos datos que te comento, ¿no?, donde la agricultura representa, según el último inventario del 2014, un 16%, ¿no?, en el Perú. Sí, bueno, los factores determinantes de este cambio climático que van a afectar que están afectando a la agricultura se traducen básicamente en lo que mencionabas al inicio, ¿no?, la vulnerabilidad, ¿no? Finalmente no nos estamos adaptando bien al cambio climático. ¿Esto qué quiere decir? Que no estamos siendo capaces de generar, digamos, conocimiento y tecnología. Y cuando hablo conocimiento, no solamente hablo del conocimiento tecnológico, sino también al tener en cuenta el conocimiento ancestral y local, lo cual es vital para poder adaptarnos mejor todavía, ¿no? Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Los científicos ya estamos muy conscientes de que tenemos que trabajar de la mano con el conocimiento, ¿no?, local. Y bueno, entonces, al no adaptarnos bien, no, digamos, tener mejores medidas de predicción de eventos extremos, al no tener todavía elementos como para poder, garantizar recurso hídrico, ¿no? Por ejemplo, si es que va a haber alguna sequía, ¿no? Entonces esto lo que hace es que básicamente incrementemos nuestra vulnerabilidad, ¿no? Y incrementar la vulnerabilidad significa, pues, que al no adaptarnos bien al cambio climático tengamos pérdidas importantísimas, ¿no? Por eventos extremos y por otro tipo de eventos que están relacionados también al incremento en las temperaturas, como pueden ser la presencia de nuevas plagas y enfermedades,
¿no? Los cultivos están subiendo, ¿no? Es cierto, estudios de mi colega Alejandra Arce ha mencionado que desde los años 70 hasta ahora el cultivo de papa, por ejemplo, ha subido más de 300 metros de altitud, ya se puede cultivar a esas alturas, pero las plagas y enfermedades también están subiendo, ¿no? Hay plagas nuevas, enfermedades nuevas que están comenzando a atacar cultivos, ¿no? Que no se veían antes, ¿no? Y bueno, esto nos está haciendo pues bueno, nos está poniendo en alerta, ¿no? para poder adaptarnos mejor al cambio climático. Entonces, digamos que los factores que están afectando a la agricultura ligados al cambio climático tienen que ver básicamente con estas falta, digamos, de adaptación que tenemos para poder prever, por ejemplo, eventos extremos, plagas, enfermedades, ¿no? Creo que son los principales factores que están afectando nuestros sistemas agrícolas, ¿no? Interesante, David, cómo comentas, ¿no? Estos determinantes que sobre todo que tienen mucha afectación al sector agrícola, ¿no? Al sector, a la agricultura, porque comentas un poco sobre las plagas, ¿no? ¿Qué implica esto, ¿no? Mayor cantidad, digamos, de químicos, o sea, ¿qué implicancia tiene? Mayor gasto, mayor costo, y eso, ¿qué efecto tiene sobre el suelo, el agua, cómo se va cuenca abajo, digamos, qué efectos va a tener sobre la cuenca abajo? Hay muchos factores que señalas que sí serían los factores, digamos, interesantes a tener en cuenta. Ahora, señalaste un poco sobre el tema de la papa, que me parece muy interesante. Hay investigaciones, digamos, que ya tienen evidencia de estos cambios, ¿no? Entendería que ¿cómo podríamos, cómo sería, digamos, este impacto del cambio climático en el cultivo de la papa? ¿Nos puedes detallar un poquito más qué dice la evidencia científica ahí? Sí, un poco, hablando del tema que estoy trabajando, que es la modelación, ¿no? Nos están dando muchas herramientas que nos permite, digamos, conocer qué es lo que nos viene, ¿no? Sinceramente, en el sector papa a nivel mundial, el tema es más o menos alentador. El cultivo de papa está incrementándose. Desde los años 90 hasta ahora se ha incrementado en el mundo 20% de la producción, ¿no? Papa se ha incrementado en 20%, perdón. Entonces, esto significa que de alguna manera se están, cultivando en más lugares, se están trabajando con variedades, digamos, mejoradas, ¿no? Y ese es un tema que creo que es sumamente importante. Pero bueno, ¿qué dice, digamos, la investigación científica? En primer lugar, se han hecho simulaciones en lo que se llaman experimentos de enriquecimiento con CO2, porque recuerda que el cambio climático implica mayor CO2, ¿no? Y se han puesto, digamos, ejemplares de papa en cámaras, digamos, en donde se enriquece el CO2. Y lo que se ha visto es que efectivamente ocurre un efecto que se llama fertilización, ¿no? De CO2 atmosférico. Las plantas necesitan CO2, ¿no? Y claro, les pones más CO2 y implica que pues, va a asimilar más carbono y va a incorporarlo más biomasa y va a generar más rendimiento. En el caso de la papa se ha visto que este factor de enriquecimiento de CO2 es mayor, ¿no? Que otros cultivos, y esto es algo interesante. La cuestión aquí es que este incremento en el CO2 atmosférico, ¿no? por esto del cambio climático, por esto del calentamiento, también viene acompañado por un incremento en las temperaturas, ¿no? Entonces hay un efecto, digamos, en paralelo. Entonces lo que se ha investigado por medio de estas cámaras de enriquecimiento de CO2 es que, ok, puedes incrementar, digamos, un nivel de temperatura a partir del cual el efecto de fertilización hace que las papas produzcan un poco más. Pero si se llega a incrementar un cierto umbral, es decir, si entramos a escenarios de cambio, de calentamiento global mucho más severos, entonces ahí ya va a comenzar a haber un efecto en el rendimiento, ¿no? Pero por otro lado, recordemos también que el cambio climático, aparte del incremento de CO2 y la temperatura, el incremento en las temperaturas implica una mayor evapotranspiración y por lo tanto una menor disponibilidad de agua. Entonces, claro, cuando ya empiezas a jugar con este ambiente en las simulaciones, ¿no? que puede existir entonces una, digamos, una reducción significativa, ¿no? Si es que estos tres, es decir, sequía, incremento de la temperatura y incremento de CO2, ese factor de enriquecimiento no va a ser el que va a ayudarte, digamos, si es que las temperaturas y la falta de agua empiezan a operar. Pero este año ha salido publicado un artículo muy interesante en el Journal Frontiers,
publicado por la Universidad de Leeds, y lo que nos dice, oye, pero los gobiernos y las personas se están comenzando a adaptar, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Están comenzando a generarse variedades locales que son resistentes o tolerantes a las sequías, ¿no? Y por otro lado, también empiezan a crearse medidas de adaptación basadas, digamos, en determinar en qué momentos y recomendar a los agricultores en qué momentos es mejor, ¿no?, que siembres. Y esto es importante porque, sobre todo para la agricultura en secano, que es la más importante en papa aquí en nuestro país, ¿no? Si tú trabajas con buenos modelos de predicción, puedes hacer o puedes recomendar que, oye, mira, ya no siembres en esta época porque va a haber sequía, mejor, ¿no?, retrasa tu época de sembrío, ¿no?, y utiliza esta variedad. Cuando haces eso, José Luis, en las simulaciones, puedes incrementar entre el 9 al 20% en rendimiento en el peor escenario de simulación de cambio climático. Wow. Esto es interesantísimo, ¿no? Porque ¿qué es lo que te dice como mensaje con evidencia científica? Hay que adaptarse al cambio climático, hay que seguir con herramientas de adaptación al cambio climático basada en ciencia en relación a generar variedades tolerantes, ¿no?, resistentes, y también elementos que te sirvan para poder incrementar tus predicciones. Wow. Así que las noticias son buenas. Sí, no hay que ser tan dramáticos tampoco. Sí, y lo que comenta doctor, usted un poco señala los efectos, si bien hay efectos positivos, también hay efectos negativos, ¿no? Comentó un poco sobre el tema de las variables que están asociadas al cambio climático y el cultivo de la papa, hablaba un poco de la temperatura y el otro de la asimilación del CO2 para productividad, y en base un poco a estos modelamientos, como señala, efectivamente, un poco también lo que se visualiza y comenta la evidencia es que van a haber efectos positivos y quizás también efectos negativos, ¿no?, en ese sentido. Entonces es interesante lo que señala de ya empezar a identificar a qué adaptarnos, ¿no? Porque siempre cuando se habla de cambio climático, se habla de cambio climático de una manera general, pero siempre es importante ver qué cambio genera el cambio climático en base a las variables que están, digamos, cambiando, y cómo se va a adaptar en ese sentido. Entonces usted lo que señala esta evidencia científica sobre el tema de en qué momento necesita el agua, me hace recordar también a un estudio de John Earls, del famoso Q10, que él hablaba un poco de un índice que lo manejaban muy bien los antiguos peruanos en los andenes, y ellos sabían qué cantidad de luz efectivamente le llevaba y por ende también qué cantidad de agua, ¿no? Eso es un indicador muy interesante que el doctor habla en su artículo científico, y me hace recordar lo que usted me está diciendo ahorita, me traslada un poco a esa tecnología, digamos, de Moray, ¿no?, en la cual, digamos, manejaban las variables, digamos, asociadas, digamos, al cultivo de maíz. Es muy interesante, profesor, y qué bueno también que señale que hay noticias, que la evidencia científica nos está, digamos, mostrando información que permita, digamos, adaptarnos a un país, sobre todo como nosotros, que el cultivo de la papa es muy importante. Y José Luis, si me permites añadir, claro, un comentario básicamente, y el escenario es interesante en Perú. Recordemos que hace poco se ha lanzado el año pasado el Plan Nacional de Competitividad, ¿no? Dentro de este Plan Nacional de Competitividad está el establecimiento de plataformas de gestión agroclimática, ¿no? Donde el Midagri ahora, junto con el Senami, ¿no?, van a trabajar para el 2030 en 12 plataformas de gestión agroclimática, basada un poco en la experiencia de lo que ha sido las mesas técnicas agroclimáticas que digamos que ya se han venido trabajando en Sudamérica, ¿no? Es decir, sentarse con los pobladores en una mesa común, en donde tengas también predicciones climáticas, ¿no?, pero también incorporando el conocimiento, digamos, local, ¿no?, y trabajar, digamos, las predicciones de una manera horizontal, de una manera coordinada, ¿no? Ya se están instalando las plataformas en Motupe, ¿no?, para el sembrío de frutales, y la segunda plataforma va a ser aquí en Puno, ¿no?, con quinoa y con papa. Así que la cosa va bien. Genial, eso es un poco ahí notamos entonces que la evidencia científica también va a aportar, ¿no?, a las distintas, digamos, iniciativas de gestión pública, ¿no?, que se tienen. El Senami también, una institución científica que sí tiene una línea de investigación muy asociada a la parte agrometeorológica, que genera datos para poder tener también mayor
aprovechamiento del recurso hídrico. Y muy, muy interesante, y esa es una muy buena noticia, qué genial. Sí. En parte, también un poco, usted nos hablaba del sensoramiento remoto, ¿no? De la tecnología, de cómo hacen esta modelación, este modelamiento, digamos, para obtener escenarios dependiendo de las variables. ¿Qué piensa del sensoramiento remoto en la agricultura? ¿Cómo ayuda esta tecnología? ¿Nos puede dar algunos otros ejemplos? Sí. Ayer estuve visitando la página del Sistema Integrado de Estadísticas Agrarias, del Midagri, ¿no? Y también muy feliz de que estén también ya ahora, digamos, la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial del Perú, el CONIDA, ¿no? Comenzando a poner accesible imágenes satelitales de alta resolución, el PeruSat, ¿no? Nuestro satélite, para poder, digamos, hacer esto, ¿no? Una de las, digamos, creo que de las contribuciones más importantes del sensoramiento remoto, que básicamente es recoger señales, ¿no? A través de sensores que están, digamos, que se encuentran en los satélites o que también los podemos, digamos, adjuntar, digamos, a los vehículos aéreos no tripulados, como los drones, o incluso algunos que nosotros podemos tomar, ¿no? Con cámaras multiespectrales, cámaras termales, que eso se llama ya más un sensoramiento proximal. Básicamente radica en que al colectar ese tipo de información que provienen de, digamos, la luz que reflejan las plantas y que a través de diferentes espectros electromagnéticos nos pueden decir qué cultivo es, si el cultivo se encuentra o no en buen o mal estado, ¿no? Nos permiten, digamos, tener una visión en primer lugar, de estadísticas agrarias, ¿no? Dónde se encuentran los cultivos, ¿no? Y cómo han ido cambiando en el tiempo. Esa información es súper importante para la gestión, ¿no? Por otro lado, también el recoger esas señales que nosotros tenemos también un sensor, ¿no? En nuestra vista y la procesamos en el cerebro. Lo mismo sucede con estos sensores. Lo que pasa es que, digamos, esos sensores pueden ver, digamos, espectros que nosotros no podemos ver, ¿no? Longitudes de onda que nosotros no podemos ver. Las cámaras térmicas medirán emisiones, ¿no? Que están íntimamente relacionados a las variaciones de temperatura de, por ejemplo, una cubierta vegetal dada, un cultivo, etcétera, ¿no? Las cámaras multiespectrales e hiperespectrales podrán ver longitudes de onda, digamos, que van más allá del espectro visible, ¿no? Y los radares, etcétera. Esta combinación nos permite, por ejemplo, y ya hemos hecho algunos estudios respecto a esto, el poder ver síntomas en las plantas, ¿no? Que los expertos, por ejemplo, no logran, digamos, detectar, ¿no? Es decir, tienes una planta enferma con un determinado virus, ¿no? Y lo que hemos visto es que hasta incluso 30 días o entre 15 a 30 días puedes detectar los síntomas de la enfermedad, ¿no? Y esto lo que te permite es, bueno, pues tomar medidas para poder manejar mejor el cultivo, ¿no? Es sumamente interesante cómo, por ejemplo, aparte de estas estadísticas agrarias, también el sensoramiento remoto ha permitido trabajar en la línea de la agricultura de precisión, ¿no? ¿Y esto en qué consiste? Básicamente consiste en optimizar recursos, ¿no? Es decir, por ejemplo, mira, haces una imagen, ¿no? Del cultivo por medio de estos índices, una combinación de índices de reflectividad, que son básicamente las longitudes de onda que recoges que provienen de las plantas, ¿no? Y si las plantas tienen más o menos clorofila, si tienen más o menos cobertura vegetal, si tienen más o menos biomasa, etcétera, ¿no? Puedes saber si las plantas se encuentran bien o mal. Puedes saber si las plantas necesitan más o menos nitrógeno, ¿no? Entonces, por ejemplo, la fertilización de precisión, lo que puedes decir, mira, ¿sabes qué? Acá se necesita fertilizar, pero en esta zona no. Esa es una línea muy interesante y si me apuras también el riego de precisión, que es algo que hemos venido trabajando, ¿no? Cómo nosotros podemos, por ejemplo, con estas, no se va a notar bien porque estoy con pero tenemos unas cámaras térmicas, ¿no? Asociadas al celular, ¿no? Que nos permiten, digamos, saber si las plantas se encuentran más o menos frías, que a su vez por estudios las hemos relacionado a la conductancia estomática, es decir, a la apertura de los poros, si están transpirando más o menos. Si las plantas transpiran más, igual que nosotros, su temperatura va a reducirse, ¿no? Igual que nosotros, el mismo efecto, ¿no? Y eso se puede detectar con cámaras termales, ¿no? Si las plantas se encuentran muy estresadas, van a cerrar esos poros, ya no van a transpirar, se van a calentar y puedes decirme, ¿sabes qué? Ahora sí, conviene regar, ¿no? Porque si no vas a digamos, perder mucho, vas a tener una pérdida importante en el rendimiento, ¿no? Esas son herramientas, creo que básicamente, entre otras,
que puede ayudarnos asesoramiento remoto y el proximal. Wow. Usted me cuenta todo esto y yo pienso que estoy en otro lado, o sea, ya en el futuro, ¿no? Porque habla mucho de obtener información en tiempo real, ¿no? O de repente, bueno, con drones, o de repente producto de las imágenes satelitales, con la temporalidad que estas tienen, ¿no? Según un poco su frecuencia. Y obtener mucha información, ¿no? Asociada a cultivos de mucha importancia para nuestro país, lo cual va a ayudar a que obtengamos mayor eficiencia en costos, gastos, eficiencia en el uso del agua, lo cual me hace ver un escenario muy positivo también en términos de la agricultura y cómo, digamos, cómo nos vamos a llenar de información, ¿no? En ese sentido, y también nos hace pensar qué podríamos hacer con todo ello. Me hablaba un poco, y yo pensaba, o sea, me dice, del tema de que pueden observar enfermedades que expertos no lo ven. Es más, eso apertura, digamos, líneas de trabajo muy interesantes para los profesionales, y creo que es muy importante que entremos en esa ola, ¿no? Y que veamos también qué necesitamos para poder, digamos, estar en esa tendencia que es la del mundo, ¿no? De la Big Data, del tema, digamos, de la computación en la nube, de todo el acceso, digamos, a la información asociada directamente sobre un tema tan importante como la agricultura. Es otra buena noticia que lo estén trabajando también en nuestro país y con profesionales, digamos, y investigadores peruanos, ¿no? Lo cual es muy, muy genial, una idea un hecho ya muy concreto y muy positivo. David, hablabas también un poco del tema del agua, ¿no? De la eficiencia, digamos, del agua para los agricultores. ¿Qué consideraciones recomendarías a los agricultores para el eficiente uso del agua respecto al cultivo de la papa, maíz u otros ejemplos que conozcas? ¿Qué nos podrías decir o qué recomendaciones darías a los agricultores? Sí, bueno, yo creo que allí hay un tema muy, muy interesante en relación al uso de variedades tolerantes, variedades que puedan optimizar mejor el agua. No voy a decir variedades eficientes en el uso del agua, porque usualmente las variedades, la eficiencia en el uso del agua consiste en asimilar carbono con menos agua, ¿no? Nosotros sabemos que las plantas necesitan, para hacer fotosíntesis necesitan, entre comillas, perder agua, ¿no? Transpirar, ¿no? Y si vemos también que va a haber una evaporación, ¿no? de agua en el suelo, digamos que hay una evapotranspiración. Entonces, la idea de la eficiencia en el uso del agua ha ido más encaminada justamente el tratar de encontrar eso. Pero las plantas, claro, para transpirar menos necesitan cerrar estomas. Si cierran estomas o cierran estos poros por los cuales hacen el intercambio de gases, pues también van a dejar de asimilar, ¿no? Entonces, realmente el paradigma del uso eficiente en el agua ya está, digamos, un poco obsoleto, ¿no? Y ahora se habla del uso efectivo del agua. Es decir, ¿sabes qué? Planta, transpira todo lo que tengas que transpirar, pero cuando tengas agua, ¿no? Es decir, cuando llueva, transpira, porque mientras más transpires, ¿no? Más vas a asimilar, más carbono vas a asimilar, ¿no? Entonces, la búsqueda también de ese tipo de plantas oportunistas, ¿no? Es interesante, ¿no? Ir hacia, digamos, hacia el encuentro de ese tipo de genotipos. Entonces, el trabajo con genotipos tolerantes, ¿no? Va de la mano también con un buen manejo de semilla. Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es decir, la semilla se va degenerando. Si hablamos, por ejemplo, de papa o de cualquier otro cultivo, ¿no? Debemos de comenzar a también trabajar ese tema de cómo los gobiernos locales pueden asegurar una política de saneamiento de semillas, porque realmente las semillas y la degradación de las semillas es un tema muy importante. Entonces, hay otro tema que va asociado, ¿no? Y otro tema importante relacionado a la adaptación del cambio climático, y que felizmente se está comenzando también, disculpa que sea tan optimista, pero es que me emociono también con todo esto. Ahora en esta época de pandemia uno ha visto muchos webinars sobre esto, y es el tema de siembra y cosecha de agua, ¿no? Claro, porque allí tienes un tema importante para poder garantizar que tengas agua, ¿no? Pues hay que cosecharla, ¿no? Obviamente hay que saber dónde cosecharla, hay que saber cómo hacerlo, y hay una línea de investigación que creo que es muy importante allí, ¿no? Hidrólogos, gente que esté trabajando justamente en estos aspectos, ¿no? Más relacionados a cómo poder
incrementar, por ejemplo, bueno, tener técnicas para incrementar, por ejemplo, el agua subterránea, ¿no? Y el afloramiento de dicha agua en otras zonas. Ese es un tema muy, muy importante. Entonces, el trabajo con adaptación al cambio climático, vía siembra y cosecha de agua, con variedades, digamos, resistentes, es algo que creo que es importante, y algo muy importante también es el conocimiento local, José Luis. Voy a seguir insistiendo en eso, ¿no? No podemos seguir, digamos, con una ciencia que diga, no, pues esto solamente es, ¿no?, el conocimiento científico y tal. No, tenemos que comenzar a aperturar, ¿no?, nuestra visión compartida de conocimiento con conocimiento local, ¿no? Hacer estos espacios, ¿no?, de traducción de ciencia para la toma de decisiones es sumamente importante, y hay que generar eso. Y si encima podemos generar políticas basadas en esta conjunción, ¿no?, de conocimiento, digamos, científico y el conocimiento local, y a su vez políticas que generen eso, pues va a ser interesante. Entonces, ahí, cuando tengas todo eso montado, cuando tengas ya bien establecido esos tres vínculos de política, sociedad y ciencia, es cuando recién, pues, la tecnología, ¿no?, te va a ayudar, digamos, a mejorar tus objetivos y tus metas. Interesante, y también comparto con usted un poco el hecho de que Perú tenga, pues, concentrado a los investigadores en generar evidencia respecto al tema de cambio climático, adaptación, al tema de cosecha de agua, ¿no?, como usted dice. Ahora, pero también ahí hay una brecha que hay que señalarla, ¿no? ¿Cómo pasamos de un artículo científico a la aplicación en campo, ¿no? Por ejemplo, usted ha hablado de un tema de siembra y cosecha de agua. Es conocimiento ancestral que tiene, digamos, un conocimiento, digamos, científico que quizá, digamos, todavía no ha sido validado, digamos, por método científico, o de repente que tiene conocimiento basados un poco en conocimiento, digamos, que ha sido transmitido de generación en generación. Entonces, pero ahí, por ejemplo, deteniéndonos en esa parte del tema de cosecha, de siembra y cosecha de agua, claro, nosotros estamos utilizando parte un poco la tecnología que ha quedado, ¿no?, de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, pero cuando nosotros queremos implementar espacios nuevos, donde queremos, por ejemplo, mejorar la infiltración, digamos, del agua asociado a un espacio o un campo, para mejorar que el agua, digamos, por escorrentía no se vaya, no se pierda, y que eso, digamos, tenga a la larga un incremento, digamos, en permitir tener agua cuenca abajo, todavía nos quedamos cortos, ¿no? Porque no hemos podido pasar el artículo científico a la ingeniería verde, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos eso? Ahí creo que hay un tema de conjunción también que usted ha señalado, de que los científicos puedan juntarse con la parte técnica ingenieril. Creo que eso todavía no hay. O sea, así como usted me ha comentado de la parte del sensoramiento remoto, de acercarnos un poco a la tecnología y todo ello, involucra aperturar líneas de investigación que conversen en sí. Todavía no he visto muchas líneas de investigación asociadas, por ejemplo, a la ingeniería civil, a la ingeniería agrícola, bueno, también, pero tiene el paradigma tradicional. Estamos hablando de nuevos enfoques, ¿no? Entonces, creo que ahí todavía hay una brecha que acortar, porque nos quedamos chicos cuando vamos a hacer obra. Por ejemplo, ahora con los proyectos de infraestructura natural, se quieren hacer obras, y ya el diagnóstico te queda chico, la ciencia te queda chico, cuando tienes que volver eso a obras, a dólares, para poder generar, pues, una infraestructura que vaya en esa línea. Hay iniciativas, ¿no?, también interesantes que se vienen trabajando. ¿Me permites un comentario al respecto, José Luis? Claro, profesor. Sí, básicamente creo que es un cambio de escala, ¿no? Es decir, es estar viendo, digamos, los sistemas conectados, ¿no? El sistema, digamos, lo hemos estado viendo, digamos, de una manera muy reduccionista, ¿no? Pero creo que ya debemos de comenzar a ver las cosas un poco más y disculpa que nuevamente sea más optimista de lo que de repente se debe hacer, pero creo que, por ejemplo, los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, ¿no?, que viene trabajando el MINAM, es una buena, digamos, un buen ejercicio de cómo podemos ver eso, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera podemos retribuir, ¿no? Cómo las empresas, digamos, saneadoras de agua pueden retribuir a las partes altas que de alguna manera generan,
¿no? O son, digamos, responsables, ¿no? De que el agua les llegue, digamos, de una manera más, más limpia, etcétera. Creo que ese tipo de visiones son las que de alguna manera podrían, digamos, ayudar a tener una visión más de sistema, una visión más de unir, digamos, tipos de fuentes sumidero, por ejemplo, ¿no? De recursos. Así que bueno, ese es el comentario que te quería hacer respecto a esto. Sí, sí, y justo ahí ya se me adelantó un poquito justo ahí quería consultarle, bueno, no solamente el tema de servicios ecosistémicos, hay muchos, ¿no? En nuestro país tiene un alto potencial sobre ello. Los servicios ecosistemas asociados al suelo, la gestión del agua, ¿qué opina del potencial del Perú respecto a estos servicios? Bueno, y disculpa que me dé una visión a los Andes, porque estoy, digamos, trabajando más en esos ecosistemas, pero creo que ya también se ha venido remarcando la importancia del carbono del suelo, ¿no? El carbono que pueden almacenar nuestros pastizales, nuestros humedales altoandinos, por ejemplo, ¿no? Ese es un servicio ecosistémico que está allí, que de alguna manera tiene que ver con el almacenamiento de carbono en el suelo. O sea, si tú ves los datos, ¿no? La cantidad de carbono almacenado en un pastizal o incluso en un humedal, un bofedal, por ejemplo, que puede ser turbera, ¿no? Que en algunos casos lo es, ¿no? Estuve viendo algunas estadísticas, ¿no? Y hasta, bueno, es más, si vas excavando llegas hasta 4 o 10 metros, puedes tener hasta más de 1000 toneladas de carbono, megagramos de carbono por hectárea, ¿no? Es decir, hay una cantidad impresionante de carbono almacenado y en los pastizales puede llegar a 160 toneladas por hectárea, ¿no? Entonces, allí y bueno, para tener referencia, más o menos en un bosque tropical, ¿no? Combinando, digamos, biomasa aérea y biomasa, digamos, subterránea, puedes tener alrededor de 350, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? La cantidad, digamos, el potencial que podemos tener allí de reservas de carbono. Entonces, la cuestión ahora aquí es, muy bien, creo que hay un reto en relación al mapeo, ¿no? Si me apuras en relación a los servicios ecosistémicos, yo también voy a la escala, ¿no? Es decir, deberíamos de tener herramientas, y ahí el sensoramiento remoto puede ayudarnos mucho, ¿no? El Big Data también, herramientas que nos permitan mapear esos puntos hotspots, ¿no? A partir del cual tú tengas un mapeo de, mira, sabe que esta zona es una zona de reservorio muy importante de carbono, ¿no? Y por lo tanto acá es donde debemos de crear los mecanismos y los instrumentos para hacer que estas poblaciones conserven ese carbono, ¿no? Entonces, el pago por servicios ecosistémicos es algo que se tiene que trabajar y que se tiene que, porque claro, es que es increíble, ¿no? Estos lugares donde hay muchos reservos de carbono, donde hay mucha biodiversidad, mucha agrobiodiversidad, son los lugares más pobres, ¿no? Entonces, claro, tú vas y le dices a esas personas, mira, ¿sabes qué? No siembres acá maca, porque acá tienes mucho carbono, y ¿con qué como, no? Entonces, hay un tema social también, José Luis, que viene asociado, ¿no? El Perú tiene un potencial de servicios ecosistémicos, y si hablamos de los humedales y hablamos del agua como servicio, el servicio de regulación de los humedales, creo que nadie lo discute, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, hay un tema social importante, ¿no? Que debemos de encontrar mecanismos para compensar, mecanismos para que de alguna manera estos reservorios de agrobiodiversidad y reservorios de servicios ecosistémicos sean conservados. Entonces, yo pienso que allí, sobre todo, y ya que se habla acá esto y es un canal de resiliencia, ¿no? Recordemos que para que un sistema pueda tener una amplia resiliencia, necesita, digamos, tener algunos mecanismos que le permitan justamente no lograr ese ciclo adaptativo, ¿no? Pero existen trampas de resiliencia, ¿no? Y una de ellas es justamente la desigualdad, ¿no? La pobreza, ¿no? La vulnerabilidad, finalmente, ¿no? Entonces, tenemos que crear mecanismos para poder lograr, digamos, para sacar ese tapón, ¿no? Y hacer que el sistema sea resiliente a ese nivel. Así que ese es mi comentario en relación a esa pregunta. Qué genial, profesor, que comente usted un poco esta necesidad, ¿no? De poder, digamos, claro, hay trampas, como usted lo ha señalado, asociadas a los sistemas, y la corrupción también es una de ellas, ¿no? La corrupción es una trampa que no deja, ¿no? O sea, usted ha hecho la pregunta, ¿por qué lugares donde hay muchos recursos naturales, muchos recursos asociados son pobres? Creo que todavía no estamos, o sea, a nivel, digamos, de como país no podemos
no somos capaces un poco, ¿no?, de poder hacer una gestión que involucre que todos se beneficien. Los mecanismos creo que todavía son muy jóvenes en ese sentido, y claro, la democracia es parte un poco también de ello, pero creo que es importante generar estos espacios, digamos, en los cuales se pueda, digamos, tener un mayor aprovechamiento de estos recursos y que los beneficiados sean ellos mismos. Y para ello es importante también que estos mismos pobladores, estas comunidades sean parte de ello, ¿no? Y creo que eso involucra que los incorpores en las políticas públicas, ¿no? Genial que de estos ejemplos, ¿no? Estamos ahora también en una apertura, digamos, de esa relación, digamos, agua-suelo. Mucho se habla ahora del tema de la agricultura. ¿Qué recomendarías, ¿no?, para la gestión de los suelos en la agricultura como la del Perú, ¿no? Algunas buenas prácticas que puedes recomendar. Bueno, nos has dicho varias, pero algo que pueda estar relacionado directamente sobre el suelo. Sí, yo tengo que confesar que soy ardo creyente de que el suelo es la solución, José Luis. Hay una iniciativa muy interesante, se llama 4 por 1000, ¿no? Invito a todos que la puedan ver, que puedan buscar, ¿no? Y si pueden verse también el documental Besa el suelo, es muy importante, habla un poco de esto, ¿no? Si nosotros llegamos a incrementar 0.4% del carbono, ¿no?, en el suelo por año, podemos nosotros cumplir con nuestros compromisos y podemos reducir emisiones, ¿no? Esto es sumamente importante. Iniciativas que hagan que el carbono, ¿no?, que el carbono vuelva al suelo, ¿no?, es sumamente importante. Desde un compostaje casero, ¿no? ¿Cuánta gente composta en sus casas? Yo lo hago, ¿no? Y no es nada del otro mundo, ¿no? Entonces, desde la incorporación, la agricultura de regenerativa, la agricultura de conservación se basa básicamente en incorporar materia orgánica al suelo, ¿ok? Vía reciclaje, vía compostaje, es una vía. La otra vía es tratar de dejar el araje, ¿no? El araje mecánico, el arado, ¿no? La agricultura de cero araje es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lamentablemente crea más compactación, ¿no? Hace que el suelo sea, digamos, menos saludable. Y por otro lado, el comenzar también a utilizar, digamos, cultivos mixtos, ¿no? Es otra, digamos, de las técnicas que se promueve, se trata de promover con la agricultura de la conservación y la agricultura regenerativa, ¿no? Esto es importantísimo, ¿no? Los descansos mejorados, recordemos que nuestros ancestros hacían descansar las tierras, ¿no? Entonces, ahora lo que se está trabajando es, muy bien, está descansando el suelo, pero yo aquí podría sembrar, por ejemplo, abonos verdes, ¿no? Es decir, leguminosas que permitan a su vez fijar nitrógeno, ¿no? Y eso incorporarlo en el suelo, ¿no? Hay estudios muy interesantes de la Universidad de Colorado, el grupo Yanapay, en donde junto con un, digamos, conocimiento participativo involucrando comunidades, han establecido sus tratamientos para estos descansos mejorados, ¿no? Entonces, ahí hay un tema sumamente importante, el tratar de mejorar las condiciones del suelo, incrementando materia orgánica, ¿no? Incrementando, por ejemplo, el mulch, ¿no? Que básicamente es incorporar materia orgánica, es incorporar, por ejemplo, rastrojos, ¿no? En fin, la salud del suelo es sumamente importante. Pensamos que el suelo es un ente inerte cuando el suelo está lleno de vida, ¿no? El suelo tiene microorganismos, tiene fauna, que lo que hace es básicamente acumular, pues, carbono, ¿no? Es una vía muy importante. Yo les invito a que busquen acerca de la iniciativa 4 por 1000, ¿no? Y sobre todo que se vean ese documental que te digo, donde van a tener una visión mucho más, digamos, amplia de la importancia que tienen los suelos y cómo debemos de trabajar más bien en una agricultura regenerativa, ¿no? Wow, qué genial. Usted nos llena de buenas noticias y creo que parte también es parte un poco el mundo, digamos, en el cual usted está lleno de evidencia, ¿no? Y estas buenas prácticas que he señalado creo que son muy importantes, sobre todo incorporarlas en políticas a escala local o también a una escala nacional, ¿no? Que son prácticas muy, muy sencillas que en parte ya algunas se vienen haciendo, pero ha dicho muchas de ellas, tener esa idea, digamos, de
cultivar al suelo, por ejemplo, esa de hacer compost, pero teniendo en consideración el aporte que estás haciendo, no simplemente ya tener menos residuos, sino el aporte, ¿no? Creo que es muy interesante. David, ¿qué campos, digamos, de la investigación, ¿no? O sea, que vienes de la ciencia, digamos, de un centro internacional, ¿qué campos, digamos, necesitan más investigación para mejorar la agricultura, la gestión del agua y de los suelos en el Perú? ¿Cómo es? Bueno, yo aquí pienso que la transdisciplinariedad es sumamente importante, ¿no? El poder, digamos, trabajar con científicos de datos, con gente especialista en Big Data, ¿no? Ahora, pues, la inteligencia artificial, ¿no? El Machine Learning, el Deep Learning, es parte de un lenguaje, bueno, es parte del día a día, ¿no? El reconocimiento facial que hace el Facebook, el Waze, cuando vas y utilizas, ¿no? Cualquier tipo de aplicativo que te dice por dónde ir, ¿no? Más rápido. En fin, todo eso es Big Data, ¿no? Todo eso de alguna manera implica, pues, el manejo de datos ingentes que están allí, ¿no? Para manejar esos datos necesitas generar datos, por lo tanto, también plataformas en donde, es algo que yo que llamo la atención un poco a las universidades, ¿no? ¿Por qué los datos de los tesistas no están disponibles, ¿no? Ahora, con la ciencia de datos, y has tenido un webinar, ¿no? Sobre ciencias de datos, puedes hacer cosas importantísimas, ¿no? Puedes tomar decisiones, puedes simular, etcétera, ¿no? Entonces, ese campo creo que es sumamente importante, ¿no? La hidrología, la geología, para determinar también en dónde se encuentran o por dónde, digamos, lo que hablábamos un poco de la infraestructura, ¿no? La infraestructura natural y todo este tipo requieren también, pues, de buenos hidrólogos, ¿no? Y geólogos que trabajen esto, pero sobre todo el poder, digamos, comulgar, el que un biólogo como nosotros se pueda sentar con un físico, ¿no? Con un programador, ¿no? Y hablar todos un lenguaje común, un objetivo común, ¿no? Imagínate si incorporamos científicos sociales en este grupo multidisciplinario imaginario que estamos, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, pienso una transdisciplinaridad, alguien que permita, o sea, enseñar a los jóvenes, ¿no? Que desde ahora, desde sus carreras, hablen con otros especialistas o con otros estudiantes de otras especialidades, ¿no? Y que a su vez se conecten con otros jóvenes de otras universidades, etcétera. Creo que ese tipo, ¿no? de trabajos son sumamente importantes y son vitales ahora, ¿no? Wow, lo cual también abarca un reto grande, ¿no? Porque nosotros, bueno, somos molineros, venimos de la Universidad Agraria, y es difícil encontrar espacios en la cual se haga ciencia transdisciplinaria, ¿no? O sea, la formalidad, digamos, en nuestro país, desde el Ministerio, digamos, de Educación, no ha generado todavía esos espacios, pero la tendencia ahora es generar, digamos, que las carreras interactúen y puedan generar un conocimiento que bien difícil lo van a generar yendo por sus líneas solos, ¿no? Yo creo que ese es un cambio de paradigma muy interesante que debería de promoverse, ¿no? Desde el Ministerio de Educación y conjunto con las universidades para poder generar y estar, digamos, a la par a la necesidad de lo que nos demanda problemas como nuestro país, ¿no? Creo que ha dado ahí un tema, un mensaje, digamos, ¿no? Un poco a la parte, digamos, de la educación. David, bueno, estamos ahora también en una etapa de cambio, ¿no? Estamos en una etapa, digamos, de gobierno de transición, y ahora viene bastante un poco de los temas, digamos, de la parte política, ¿no? En la cual, digamos, los distintos, digamos, partidos, digamos, tienen que presentar sus propuestas, ¿no? De planes de gobierno. ¿Qué podrías decirle, digamos, a estos actores que no debería o mejor dicho, que debería estar en su plan de gobierno? ¿Qué podrías decirle respecto al tema de la agricultura, el agua, la gestión de suelos? Algo que debería estar en su plan de gobierno para poder... La gestión de conocimiento debe estar en la agenda, definitivamente, ¿no? La incorporación de una estrategia digital
debería de estar en la agenda, la creación de plataformas en donde usuarios, por ejemplo, puedan introducir información, ¿no? Y a su vez puedan recopilar información. Es sumamente importante tener en cuenta. Trabajar en los mecanismos para poder hacer retribuciones, ¿no? A aquellos que están de alguna manera pues conservando servicios ecosistémicos vitales como los que veíamos, ¿no? Toda la compensación por servicios ecosistémicos es un tema que requiere la conversación de 3 sectores: ciencia, política, ¿no? Y sociedad, ¿no? Y eso es algo sumamente importante, ¿no? El crear este mecanismo, el seguir reforzando iniciativas como las que tiene el MINAM, en donde se está trabajando pues con los custodios de agrobiodiversidad, José Luis, y que de alguna manera se está reforzando en la pandemia, ¿no? Acabo de hacer un pedido en Agrobio. Agrobio parte de una iniciativa GEF gestionado por el MINAM, y hay que decirlo como tal, ¿no? Entonces, crear conciencia, ¿no? En los consumidores. Oye, ¿sabes qué? Con este programa, con esto estás beneficiando directamente a esos custodios de agrobiodiversidad, ¿no? ¿Por qué no seguir mejorando plataformas que me permitan conocer más a ese agricultor como consumidor, ¿no? Eso es algo que deberíamos de comenzar a trabajar, el consumidor, y nosotros como consumidores podemos cambiar muchas cosas, José. Muchas cosas, ¿no? La educación ambiental es sumamente importante, ¿no? Que los niños ya desde esa edad vayan, mis sobrinos ven cómo su padre composta, ¿no? Entonces, en fin, acá en la comunidad también yo he ido, acá en San Borja he podido pues hacer algunos talleres o lo que sea. Hay que comenzar a trabajar este tema, ¿no? De educación ambiental. En fin, eso es, pues, si la lista puede ser más larga, pero el tiempo... Sí, no, quiero respetarlo también. Las recomendaciones que he dado creo que son muy pertinentes en este momento, ¿no? En este contexto. Parte final, David, ya de la entrevista ha sido muy interesante, digamos, tenerte en este espacio. Nos has dado muchos datos. Esto podría, digamos, tener para mucho más tiempo. Esta parte final, me gustaría que puedas darle un mensaje a los jóvenes, ¿no? Sobre todo, digamos, que les comentes un poco, ¿no? Sobre la ciencia, algún mensaje particular que quieras darles. Sí, es imposible hacer buena ciencia si no hay jóvenes, ¿no? La buena ciencia se hace con tesis, ¿no? Y ese es otro punto también importante que debe estar en la agenda de los políticos, ¿no? Crear los mecanismos para que haya buena docencia, ¿no? Y que los profesores puedan hacer investigación también, ¿no? Porque a veces no lo hacen porque están sobrecargados, ¿no? Que hayan fondos para, por ejemplo, lograr pues tesis, ¿no? Entonces allí es importante. Entonces yo, el llamado que le hago a los jóvenes, ya se ha visto pues el poder de la organización, ¿no? En los jóvenes y lo que pueden lograr. Y yo creo que ahora es un buen momento como para que ellos abran redes. Mira, ¿por qué no? Wipeart por ejemplo, es una plataforma de jóvenes, más en la parte más, digamos, agrícola, ¿no? Pero también pues pueden haber otros tipos de plataformas de jóvenes trabajando en sus carreras, como ecólogos, en fin, otras ciencias, ¿no? Entonces, eso, que abran sus puertas para poder, digamos, contactarse con otros jóvenes de otras especialidades, ¿no? Para que tengan un objetivo común, ¿no? Creo que eso es muy importante para ellos, el interactuar y el poder, digamos, abrir puertas a escuchar a otros jóvenes también que trabajen en otras líneas de investigación es importante, y a ir creando esa conciencia, ¿no? Y ese incentivo para ellos. Muchas gracias, David, muchas gracias de verdad. Yo creo que nos has dicho mucha de la actualidad, ¿no? En términos de la agricultura, el cambio climático, mensajes. Y creo que es muy importante pues que esta información también pueda hacer llegar a los tomadores de decisión y a los involucrados. Muy agradecidos de tener a nuestro invitado, el doctor David Ramírez Collantes, aquí en nuestro programa Resiliencia TV. Asimismo, agradecer a la audiencia que nos sigue por las redes, y no se olviden de darle like y suscribirse a nuestro canal si les gustó el contenido. Y sobre todo, comentarnos qué tema, digamos, de interés quisieran que abordemos en este espacio. No se olviden que nosotros somos parte del medio ambiente y cuidarla es como cuidarnos. Muchas gracias y hasta una nueva edición. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.